Por esto todo empezó a salir mal en tu vida. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte, así podremos seguir creando historias como esta. Miriam nunca había sido una mujer supersticiosa. Su fe en Dios era firme, construida con los años a base de oración, lecturas bíblicas y experiencias que solo alguien que ha pasado por el fuego de la vida entiende. Tenía 41 años y vivía con su hija Daniela, de apenas 12, en una humilde casa de concreto en las afueras de Ciudad Juárez. La vivienda era sencilla, pero en cada rincón se respiraba una paz que no venía de los objetos, sino del espíritu que ella tanto invocaba. Cada mañana, antes de salir a limpiar casas, se arrodillaba frente a su cama y agradecía. Gracias, Señor, por el pan de hoy, por mi hija, por la salud, aunque no tenga mucho, sé que tengo todo lo que necesito. Esa era su oración favorita. Era una mujer agradecida. Trabajadora. Nunca se quejaba. Y aunque el dinero apenas alcanzaba para lo esencial, Miriam confiaba en que Dios no la abandonaría. Un día, mientras lavaba a mano la ropa de Daniela, recibió un mensaje inesperado de su prima Gloria, quien vivía en Los Ángeles desde hacía más de 15 años. Hola, prima. Una señora de la iglesia donó un montón de ropa buenísima. Algunas piezas parecen nuevas. Pensé en ti y te mandé una caja. Ya va en camino, llega el martes. Miriam, emocionada, respondió con corazones. Era un regalo del cielo. El martes llegó con un sol abrasador. El repartidor dejó una gran caja de cartón sellada con cinta americana. Miriam la abrió como si fuera Navidad. Dentro había vestidos, suéteres, blusas, incluso ropa de invierno de marca. Gracias, Señor, qué bendición tan grande, murmuró con lágrimas en los ojos. Esa misma tarde, Daniela desfilaba por la casa probándose un abrigo rosado con botones dorados. Mira, mamá, parezco una princesa. Miriam rió y tomó una foto. La niña giraba en círculos, feliz. Fue uno de esos momentos que uno guarda en la memoria como si fuera un cuadro. Pero esa noche, Miriam se despertó sobresaltada. Daniela gritaba en su habitación. Al entrar, la encontró temblando, con los ojos abiertos de par en par. Un hombre, estaba aquí, parado en la esquina, me miraba sin moverse, tenía los ojos negros, mamá, negros. Miriam encendió la luz, la abrazó, revisó todo el cuarto, y trató de tranquilizarla. Fue solo un sueño, mi amor. Estoy aquí contigo. Vamos a orar. Y oraron. Los días siguientes trajeron una sucesión de pequeñas cosas extrañas que Miriam no supo cómo explicar. Primero fue la radio que se encendía sola en la madrugada. Luego, un espejo del baño cayó sin razón aparente. Daniela, que antes era una niña alegre, se volvió retraída. Ya no quería dormir sola. Se quejaba de ruidos, sombras, frío repentino. Y lo más extraño fue cuando Miriam intentó donar parte de la ropa que no le servía a unas vecinas del barrio. Una de ellas, doña Eusebia, anciana de mucha oración, apenas vio los vestidos dijo en voz baja, ten cuidado, hija, no todo lo que parece bendición lo es. Miriam se quedó pensando en esas palabras. Esa noche, oró diferente. Ya no era una oración de gratitud. Era una oración de clamor. Señor, si hay algo que yo no estoy viendo, muéstramelo. Protégeme. No dejes que entre a mi casa lo que no viene de ti. Y entonces, como una semilla en su alma, nació la inquietud. Una inquietud que crecía, como si alguien tocara la puerta de su discernimiento espiritual. Porque lo que Miriam aún no sabía, era que aquella caja de ropa que recibió con alegría no era lo que parecía. Que dentro de esas telas se escondía algo más. Algo que no venía del cielo. Y desde ese día, sin entender del todo por qué, su vida empezó a cambiar. Para mal. Los días siguientes fueron una sombra tras otra. Al principio, Miriam intentaba racionalizarlo todo. La radio tiene un cable viejo, por eso se enciende sola. El espejo seguro estaba mal colgado. Daniela está creciendo, tal vez son cambios hormonales. Pero en el fondo, algo no encajaba. No era solo una mala racha.
Era como si una nube invisible, espesa y oscura, se hubiera instalado en su casa desde que aquella caja cruzó el umbral. Daniela dejó de ser la niña de siempre. Ya no reía con facilidad. Se despertaba ojerosa, cansada, con los labios resecos. Una madrugada, Miriam la encontró llorando en silencio, abrazando una almohada. ¿Otra pesadilla?, preguntó con ternura. La niña asintió. Pero esta vez dijo algo más. No me dejan dormir, me observan, desde el armario. Miriam se estremeció. Su instinto de madre le gritaba que algo no estaba bien. Colocó su Biblia en la cabecera de la cama de Daniela y oró fuerte. Pero al cerrar los ojos, tuvo un sueño extraño. En el sueño, Miriam estaba en su cocina, pero todo estaba cubierto de moho, como si hubiera pasado años abandonada. Escuchaba pasos, pero no veía a nadie. De repente, las luces se apagaban y una figura sin rostro aparecía en el pasillo. Despertó empapada en sudor. Eran las 3:17 de la madrugada. Al día siguiente, mientras doblaba la ropa lavada, sintió un escalofrío al tocar una blusa blanca con bordados negros. Era una de las prendas más elegantes de la caja. La miró detenidamente. En la parte interna del cuello, cosida a mano con hilo rojo, había una palabra, Lilith. No estaba bordada como adorno. Era oculta, como si alguien la hubiera puesto a propósito. El nombre le parecía familiar. Abrió su celular y buscó. Lilith, figura mitológica asociada con demonios femeninos en antiguas tradiciones hebreas y paganas. Miriam dejó caer la blusa al suelo, como si quemara. Ese mismo día, Daniela se enfermó. Vómitos, fiebre alta, sudores fríos. El médico del centro de salud no encontró causa. Quizás una virosis pasajera. Pero Miriam sentía otra cosa. Una presión. Como si algo quisiera apagar la luz de su casa. Una noche, mientras oraba en voz baja en la sala, escuchó una carcajada detrás de ella. Se giró de golpe. No había nadie. Pero un portarretratos con la foto de su difunto padre se había caído al suelo y el vidrio estaba hecho trizas. Miriam tembló. Se acercó, recogió la foto y notó que, por primera vez en años, el marco tenía marcas negras en la parte trasera. Como si hubieran sido quemadas con fuego. Miriam sabía que no estaba loca. Ese fin de semana, fue a la iglesia con Daniela. Se sentaron en la última fila. Durante el culto, una profeta visitante pidió la palabra. Se dirigió al micrófono y dijo: El Señor me muestra que una familia aquí ha permitido entrar objetos a su casa que no fueron consagrados, y que vienen cargados de oscuridad. No fue por maldad, fue por ignorancia. Pero hay puertas abiertas. El enemigo ha entrado. Miriam sintió que se le paralizaba el cuerpo. Después del culto, se acercó al pastor. No quería parecer exagerada, pero necesitaba ayuda. Él la escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminó de hablar, le preguntó: ¿Desde cuándo comenzaron los cambios en tu hogar? Desde que recibí ropa usada que me enviaron del norte, respondió Miriam, bajando la mirada. El pastor suspiró. Sacó una pequeña botella de aceite y la puso en su mano. Esta noche, ora. Pero ora en guerra. Unge tu casa. Y pídele al Espíritu Santo que te muestre si esas prendas cargan algo más que tela. Lo que parecía una simple donación, estaba arrastrando cadenas invisibles. Y el Señor ya le estaba advirtiendo. Porque lo que para el mundo es una casualidad, para el Espíritu puede ser una puerta abierta al enemigo. Miriam no quiso esperar más. Aquella misma noche, después de regresar de la iglesia, cerró puertas y ventanas, encendió todas las luces y colocó su Biblia abierta en el Salmo 91 sobre la mesa. En un acto de fe, se arrodilló en medio de la sala y clamó en voz alta, con el corazón tembloroso pero firme: Señor, si algo se ha colado a este hogar, si hay algo aquí que no viene de ti, muéstramelo. No quiero nada que traiga oscuridad a mi hija. Te entrego mi casa. La oración fue larga, interrumpida por lágrimas, por súplicas, por pausas donde el Espíritu Santo parecía hablarle al alma sin palabras. Mientras oraba, sentía que oprimía su pecho,
como si algo invisible luchara contra ella. Terminó extenuada, pero en paz. A la mañana siguiente, el pastor Emanuel, un hombre de mirada serena, voz profunda y muchos años de experiencia espiritual, llegó a la casa como había prometido. Era un lunes, día en que normalmente visitaba a los ancianos de la congregación, pero algo en el rostro de Miriam al hablar la noche anterior le había inquietado. Sabía que no era una exageración. Al entrar en la casa, antes de siquiera saludar a Daniela, se detuvo en seco. ¿Sientes eso?, preguntó. Miriam se estremeció. No sabía a qué se refería, pero el ambiente, aunque iluminado, tenía una densidad extraña. Como si la luz no fuera suficiente. El pastor caminó lentamente por cada habitación, orando en voz baja. Al llegar al cuarto de Daniela, su respiración se cortó un segundo. «Aquí es», murmuró, y cerró la puerta detrás de él. Miriam lo siguió en silencio. Abrió el armario, revisó cajones, tocó las paredes. Luego se sentó en la cama de la niña, colocó sus manos sobre las sábanas y cerró los ojos. Oró. Pero esta vez no en voz baja. Espíritu Santo, revela lo oculto. Que la luz saque a la superficie lo que está escondido. Lo que no viene de ti, que sea expuesto. En ese momento, Daniela, que jugaba en la sala, gritó desde afuera. «Mamá». La radio se prendió sola. Miriam corrió a verla. El pastor también salió del cuarto. En la mesa, una vieja radio de pilas que usaban de vez en cuando emitía un sonido bajo, como un zumbido, sin ninguna estación sintonizada. Emanuel se acercó, la apagó, y luego le pidió a Miriam que le mostrara la ropa de la que había hablado. Ella trajo una bolsa negra con varias piezas. Entre ellas, el abrigo rosado de Daniela, la blusa bordada con el nombre Lilith, un vestido largo con flores doradas y una bufanda roja. El pastor las tomó una por una. Las inspeccionó, oró en silencio sobre cada una. «Esta», dijo al llegar al vestido largo, «tiene algo». «¿Sabes de dónde vino?» «De la caja que me mandó mi prima», respondió Miriam. «Se la dieron en su iglesia, en Los Ángeles». «¿Y sabes quién la donó?» «Una mujer rica, según me contó. Pero no más». El pastor cerró los ojos. «Miriam, escúchame. No todo lo que parece bueno viene del cielo. Las cosas materiales, aunque sean simples, pueden cargar historia, intenciones, espíritu. Así como el manto de Elías traspasó su unción a Eliseo, hay objetos que también pueden transmitir maldición. No es superstición. Es guerra espiritual». Miriam tragó en seco. «¿Y qué hago?» «Vamos a sacar todo esto de tu casa. Hoy. No lo dones, no lo vendas, no lo guardes. No sabes por cuántas manos ha pasado. Oraré contigo y luego quemaremos cada prenda. Y no temas. Lo que fue abierto por ignorancia, Dios lo cerrará por obediencia». Daniela, desde el pasillo, escuchaba en silencio. Sus ojos reflejaban algo que no era miedo, sino alivio. Antes de salir, el pastor sacó de su bolsillo una pequeña botella de aceite consagrado. Ungió cada entrada, cada habitación, cada objeto significativo. Oró con autoridad. Gritó versículos. Reprendió. El ambiente cambió. Literalmente. En el rostro de Miriam apareció algo que no había sentido en semanas: paz. Esa noche, después de quemar la ropa en un barril de metal en el patio trasero, Miriam miró las llamas y comprendió que hay cosas que parecen inocentes, pero que pueden traer consigo una carga invisible. Una contaminación espiritual real. Y que a veces, lo que hace que todo empiece a salir mal, no es un pecado visible, sino una puerta que nunca debimos abrir. Esa noche fue larga. Aunque la quema de las prendas había traído cierto alivio, Miriam aún sentía una inquietud que no desaparecía. El rostro de Daniela se veía más sereno, el ambiente en casa ya no pesaba como antes, pero en el corazón de Miriam quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué había traído realmente esa ropa? Movida por esa duda, a la mañana siguiente tomó su celular y marcó el número de su prima Gloria, desde Los Ángeles.
Dudó unos segundos antes de pulsar el botón de llamada. No quería sonar acusatoria, porque sabía que Gloria lo había hecho con la mejor intención. Pero ya no se trataba de regalos ni favores, se trataba de su casa, de su hija, de su paz. «Hola, prima», dijo con voz seria. «¿Podemos hablar un momento?» «Claro, Miriam, ¿todo bien? ¿Cómo te quedó la ropa?» «Gloria, necesito saber exactamente de dónde salió esa ropa. ¿Quién la donó?» Hubo un silencio al otro lado. Uno de esos silencios que pesan más que 1000 palabras. ¿Pasó algo?, preguntó Gloria, ya preocupada. Sí, cosas raras. Pesadillas, ruidos, mi hija se enfermó sin explicación. Un pastor vino y dijo que algunas de esas prendas estaban espiritualmente contaminadas. Por favor, dime todo lo que sepas. Gloria suspiró. La señora que la donó se llama Cassandra. Es nueva en la iglesia. Nadie sabe mucho de ella, pero siempre fue rara. Muy elegante, sí. Pero distante, misteriosa. Viste como actriz de cine, siempre de negro, con collares de símbolos extraños. Dijo que quería limpiar su casa de todo su pasado. Que estaba cerrando ciclos energéticos. Miriam frunció el ceño. ¿Ciclos energéticos? Sí, así lo dijo. Algunos hermanos pensaron que era solo una manera de hablar. Pero otros dijeron que Cassandra venía de prácticas oscuras, astrología, santería, tarot. Que no solo estaba dejando atrás ropa, sino objetos que había usado en rituales. ¿Y ustedes aceptaron esas donaciones? Ella trajo bolsas y bolsas llenas de cosas de marca. Y, bueno, muchos vieron una oportunidad de bendición. Yo tomé algunas para ti porque pensé que te servirían. Perdóname, Miriam, yo no sabía. No tienes la culpa, Gloria. Lo hiciste con buena intención. Pero algunas cosas no deberían cruzar fronteras, ni espirituales, ni físicas. Después de colgar, Miriam quedó mirando la pantalla de su celular en silencio. Sentía un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había orado pidiendo protección sin darse cuenta de que ella misma había abierto una puerta? Caminó lentamente hasta el cuarto de Daniela y la encontró durmiendo profundamente, con la respiración tranquila. En la cabecera, la Biblia seguía abierta. Miriam se sentó en la orilla de la cama y susurró. Gracias, Señor, por mostrarme la verdad. Pero ayúdame a cerrar bien esta puerta. Esa noche volvió a orar. Pero esta vez no pidió respuestas, pidió discernimiento. Discernimiento para no confundir lo bueno con lo malo. Para saber que incluso algo tan común como una prenda usada puede ser canal de maldición si no fue consagrada, si viene con historia oculta. Porque lo espiritual no siempre se ve. Pero siempre deja huella. Los días siguientes al descubrimiento fueron de reflexión intensa para Miriam. Mientras limpiaba la casa, mientras cocinaba o acompañaba a Daniela en sus deberes, su mente no dejaba de repasar todo lo que había pasado. La ropa, los sueños, la presencia extraña, la oración del pastor, la advertencia de la profeta en la iglesia, todo se encadenaba como piezas de un rompecabezas espiritual que ahora comenzaba a comprender. Nunca antes había considerado que una simple prenda pudiera tener una carga. Para ella, la ropa era solo tela. Algo práctico. Algo que se lava y se usa. Pero entonces recordó pasajes bíblicos que antes había leído sin mucha atención. Como aquel en el libro de Josué, cuando Acán escondió un manto babilónico en su tienda y eso trajo maldición a todo el pueblo de Israel. Un solo objeto. Un solo acto. Y el cielo se cerró. Miriam abrió su Biblia y buscó el pasaje. No toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, Josué 6:18. Cerró los ojos. El Espíritu Santo le hablaba claro, no se trata del objeto, se trata de lo que representa. En la cultura moderna, se nos enseña que todo es relativo. Que no pasa nada con tener un amuleto porque es bonito. Que una figura de Buda es solo decoración. Que la ropa usada es una bendición reciclada. Pero en el mundo espiritual, todo tiene una raíz. Todo tiene una puerta de entrada.
Y muchas veces, esa puerta se abre sin darnos cuenta. Miriam empezó a recordar pequeños momentos de su vida donde había ignorado esas señales. Como la vez que aceptó unos libros de autoayuda con mensajes universales, pero llenos de conceptos espirituales confusos. O el regalo de una vecina, una pulsera con símbolos que no entendía pero que usó por cortesía. O aquel sueño recurrente que tenía con una mujer vestida de blanco que nunca hablaba hasta que dejó de usar cierto collar. Todo eso parecía insignificante. Coincidencias. Pero ahora entendía que el enemigo no siempre entra derribando la puerta. A veces entra con una sonrisa y un moño bonito. El pastor Emanuel le había explicado algo muy importante antes de irse. Miriam, no se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir con discernimiento. El enemigo no tiene poder sobre nosotros cuando estamos en Cristo, pero sí puede engañarnos. Y el engaño es su arma favorita. Le había contado testimonios de personas que empezaron a tener pesadillas, enfermedades, rupturas emocionales o bloqueos financieros justo después de aceptar objetos heredados, regalados o donados sin saber su procedencia. En algunos casos, el simple acto de orar sobre el objeto y consagrarlo a Dios era suficiente. En otros, como el de Miriam, el Señor pedía algo más radical, cortar completamente ese vínculo. Miriam, sentada en su sala, pensaba en cuántas personas en su barrio, y hasta en su iglesia, probablemente estaban pasando por tormentas sin saber el origen. Personas que oraban, que ayunaban, pero que no cerraban las puertas. Esa noche, después de preparar a Daniela para dormir, caminó sola por su casa con una vela encendida. No por superstición, sino como símbolo de luz. Iba orando, habitación por habitación. Espíritu Santo, entra tú. Llena este lugar. Que ningún objeto que no te honre permanezca aquí. Revela lo oculto. Rompe todo lazo. Quita toda sombra. Haz de esta casa un altar para ti. Mientras oraba, no sintió miedo. Sintió autoridad. Entendió que la guerra espiritual no es contra fantasmas ni cosas de película, es contra influencias que buscan infiltrarse. A veces en palabras. A veces en pensamientos. Y sí, a veces, en objetos tan simples como una prenda usada. Miriam entendió que había vivido años cuidando la entrada física de su casa, cerrando con llave, instalando rejas, poniendo candados, pero nunca se había preguntado: ¿qué entra por la puerta espiritual? ¿Qué dejó cruzar a través de lo cotidiano? Desde ese momento, se propuso revisar todo. No con paranoia, sino con oración. Con sabiduría. Porque ahora sabía que lo que parecía inofensivo, podía estar cargado de batalla espiritual. Y no volvería a ser la misma. El domingo siguiente, Miriam se levantó con el corazón dispuesto. No había pasado una semana desde que el pastor había visitado su casa, pero sentía como si su vida hubiera girado completamente. Ya no había sombras en los pasillos, ni ruidos extraños por la noche. Daniela dormía tranquila, y las lágrimas que una vez brotaron de miedo, ahora brotaban de gratitud. Pero Miriam sabía que algo aún faltaba, una purificación total. No solo del hogar, sino del corazón. Después del culto, habló con el pastor Emanuel. Le pidió ayuda para consagrar su casa de forma definitiva. Quería comenzar una nueva etapa, pero sin dejar rincones oscuros, sin guardar nada por si acaso. El pastor asintió con una sonrisa y le propuso algo más profundo. Vamos a hacer algo más que orar, hermana. Vamos a hacer un acto de limpieza espiritual. Pero primero, te invito a que tú misma te examines. No solo los objetos físicos contaminan, también las heridas no sanadas, los pensamientos, los resentimientos. Esa noche, Miriam se encerró sola en su cuarto. Se arrodilló frente a su cama, con una hoja en blanco y un bolígrafo. El Espíritu Santo le había pedido una limpieza, y ella estaba dispuesta a obedecer. Escribió una lista de todo lo que cargaba en su interior. El resentimiento hacia su ex esposo que las abandonó. La culpa por no haber detectado antes los cambios en Daniela. La rabia consigo misma por no haber discernido la presencia maligna en su hogar. El miedo que aún la asediaba por dentro. Lloró. Mucho.
Y al terminar, rompió la hoja en pequeños pedazos, la metió en una caja de zapatos vacía, la misma donde antes había guardado parte de la ropa usada, y la llevó al patio trasero. Allí, encendió fuego y la dejó arder. No como un ritual místico, sino como un símbolo de rendición total. Una entrega completa a Dios. Al día siguiente, el pastor llegó con su esposa y 3 hermanas de la iglesia. Juntos caminaron por toda la casa. Llevaron aceite de unción, Biblias, cantaron alabanzas. Declararon la palabra en cada habitación. Donde antes había tensión, ahora había gozo. Donde antes hubo tinieblas, ahora reinaba la luz. En el cuarto de Daniela, colocaron un versículo enmarcado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Daniela abrazó a su madre con fuerza y le dijo: Mamá, ya no tengo miedo. Miriam, con el rostro lleno de lágrimas, respondió: Yo tampoco, hija. Porque Dios no solo limpió nuestra casa, también limpió mi alma. En los días que siguieron, Miriam comenzó a compartir su testimonio. No desde un lugar de vergüenza, sino de libertad. Porque entendió que no era la única que había abierto puertas sin saberlo. Muchas personas cargaban objetos regalados sin preguntarse de dónde venían. Muchas habían dejado que lo mundano entrara a lo sagrado. Sin darse cuenta, sin malicia. Pero el enemigo no necesita invitación formal, solo necesita una rendija. Y ella, ahora, era testigo viva de que Dios advierte. Dios muestra. Dios limpia. Pero también espera arrepentimiento, entrega y obediencia. Esa casa, una vez envuelta en tinieblas, se volvió un faro. Y Miriam, que solo buscaba ropa para su hija, recibió algo mucho más valioso, una nueva vida, con ojos abiertos, y un corazón fortalecido en la fe. Habían pasado ya varias semanas desde aquella noche de fuego y oración. El ambiente en la casa de Miriam no solo había cambiado, había sido transformado. Los días ahora comenzaban con música de alabanza suave en la cocina, con Daniela riendo mientras desayunaba y con Miriam de rodillas, orando no solo por provisión, sino por dirección y sabiduría. La paz se había vuelto un hábito. Y la fe, una convicción aún más profunda. Daniela volvió a dormir toda la noche sin interrupciones. Sus notas en la escuela mejoraron, su risa se volvió más espontánea. La niña que antes se acurrucaba temerosa en las noches ahora decía con seguridad: Jesús cuida esta casa, ¿verdad, mamá? Miriam respondía siempre con un abrazo y un sí, mi amor. Jesús está aquí. Pero más allá de la restauración emocional y espiritual, lo más valioso que Miriam había ganado era una fe madura. Antes creía, sí. Oraba. Iba a la iglesia. Pero ahora, su fe tenía raíces más hondas. Ya no era una fe basada en la rutina, sino en experiencia viva. En batalla. En testimonio. Un domingo, el pastor Emanuel le pidió que compartiera en la reunión de mujeres. Miriam dudó. Nunca había hablado en público. Pero sintió que debía hacerlo. Cuando subió al altar, tomó el micrófono con manos temblorosas, pero con voz firme. Hermana, hermano, quiero contarles cómo algo tan simple como una caja de ropa casi destruye mi hogar. Pero también como Dios, en su misericordia, me enseñó a discernir, a pelear y a cerrar puertas que yo misma había dejado abiertas. Relató su historia con lágrimas y verdad. Habló del nombre Lilith bordado en una blusa, de los sueños oscuros de Daniela, del ambiente pesado, del fuego purificador y del poder de la oración sincera. Muchas mujeres lloraron con ella. Otras se acercaron después para contarle que tenían objetos heredados de familiares que siempre les habían inquietado, pero que nunca se atrevieron a desechar por respeto o sentimentalismo. Ahora sé, dijo Miriam, que no todo lo regalado es bendición. Que hasta lo aparentemente inofensivo puede ser una trampa disfrazada. Pero también sé que Dios advierte. Dios protege. Dios restaura. Desde entonces, comenzó a reunirse con otras mujeres para orar por sus hogares. Iban casa por casa, leyendo la palabra,
orando en cada habitación, reprendiendo toda opresión invisible. Aquello que comenzó con una maldición escondida en una prenda, se convirtió en una cadena de liberación. Miriam entendió algo que marcó su alma para siempre. A veces lo que hace que todo empiece a salir mal en nuestra vida no es el enemigo que golpea fuerte, sino el descuido espiritual que le deja entrar en silencio. Hoy, Miriam vive con ojos abiertos, con discernimiento, y enseña a su hija que no se trata de vivir con miedo, sino con autoridad. Que no se trata de rechazar lo material, sino de consagrarlo. Que cada objeto, cada palabra, cada acción, puede ser una puerta o una barrera. Y que el hogar es un altar. Un espacio sagrado. Un territorio donde solo debe habitar la luz. Porque cuando una mujer se levanta en fe, cuando decide cerrar las puertas al enemigo, cuando limpia su casa física y espiritual, el cielo mismo se abre para habitar con ella. Y así, lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo usó para fortalecer. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.